¿Y qué onda? ¿Cómo están? Yo mal. Para los que no me conocen, soy Caleb, un animador, escritor, dibujante, estudiante, humano, terrenator, supraornitorrinco, esternocleidomastoideo. A mí en lo personal no me gusta, me fascina escribir. ¿Escribir qué? Lo que sea. ¿Cómo que lo que sea? Pues sí, cualquier cosa. Yo me largo de aquí. Ah, no, tú te quedas. Me refiero a que puedes escribir lo que sea, pensamientos, ideas, tareas, cualquier cosa. Hay muchos subtemas. Ok, ¿puedo irme? No, pero nos centraremos en dos. Nos centraremos en cómo escribir una historia. Y bueno, primero lo primero, ¿qué es una historia? Según Google, es una narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria. O mejor dicho, una historia es la forma de contar algo cronológicamente, con puntos importantes como el inicio, desarrollo y final. Para crear nuestra propia historia hay que tener varios puntos fijos. ¿Qué queremos lograr? ¿Por qué? ¿Dónde se desarrolla? ¿Qué nos lo impide? Y protagonistas. ¿Qué queremos lograr? Por ejemplo, yo he estado haciendo un cómic por mi propia cuenta y lo que quiero lograr es que las personas tengan una representación de cómo sería un mundo que quisiera ser controlado por una inteligencia artificial. Si quieres saber más sobre el cómic, pronto subiré un video o si no puedes ir a mi TikTok, enlace en los comentarios. 2. ¿Por qué? ¿Por qué esa idea en especial? ¿Qué te gusta de ese tema? ¿Va dirigido a alguien en específico? Plantéate esas preguntas, investiga sobre eso para poder tener más claro el propósito de tu historia. 3. ¿Dónde se desarrolla? Este es muy importante. Recuérdalo, si tu historia está ubicada en el mundo real, tienes que decir en dónde. En Estados Unidos, en Rusia, en China, México. Después, tienes que estudiar un poco sobre las culturas o sobre los alrededores de estos lugares. Por otro lado, si el lugar donde se ambienta es un lugar creado por ti, tienes que seguir un par de pasos. Primero, haz un mapa de dónde se remonta la historia. Luego, pon algunos nombres a las ciudades. Esto es opcional. También tienes que señalar o decir dónde vive el protagonista. Y por último, tienes que crear tus culturas o sus tipos de cotidianidad. Recuerda que no todos los países viven de misma manera. Esto te ayudará a poder ordenar tu mundo más fácil. ¿Qué nos lo impide? Con esto me refiero a qué o a quién. ¿Un villano? ¿Un pensamiento? ¿Qué impide al protagonista seguir su propósito? Por ejemplo, en mi historia, el villano es una inteligencia artificial, la cual cobra vida y... Bueno, tienes que tener en claro por qué el villano evita cumplir el propósito del prota. Tal vez por envidia, rencor. Crea una conexión opuesta entre el villano y el protagonista. No que el villano sea el típico malo porque sí. Dale una historia y una evolución. Y por último, pero no menos importante, 5. Los personajes. Los personajes son esenciales en una historia, son los que desencadenan todo. Y por eso tienes que estructurarlos, para que puedan encajar en la historia. Porque mira, imagina a Pepa en el mundo de Harry Potter. Muy bizarro, ¿no? Por eso tienes que estructurarlos para que encajen en la historia. Para eso necesitas unos puntos claves. Historia, nombre, conexión y diseño. La historia. Debe tener una historia del por qué está en esta situación, sea el protagonista, villano o cualquier otro personaje. ¿Por qué tiene esa ambición o meta? Eso le dará sentido a ellos y a la historia. Recuerda que su propósito tiene que encajar con el contexto de la historia. El nombre. El nombre tiene un papel importante, ya que así nos dirigimos a ellos. El nombre tiene que quedar con el contexto del personaje. Conexión. ¿Qué aporta a la trama? Cada personaje debe aportar algo a la historia, dando apoyo, siendo un héroe, a lo que da un desarrollo a los personajes y a la historia. Y por último, diseño. El diseño es de las más importantes. El diseño tiene que ir basado en su personalidad, sus colores favoritos, el gusto, el estilo y aparte, la ropa tiene que encajar con el entorno. Si estás en un apocalipsis zombie, la ropa debe estar desgastada. Si es un mundo de colores, como un mundo mágico, la ropa debe estar colorida o algo así, pero tiene que encajar. Esos son algunos puntos básicos para poder crear tu propia historia. Estos tips son algunos que yo uso para la creación de mis historias. Así me organizo y eficiencio su creación. Si tienes dudas, puedes decírmelo en los comentarios.
Y por último, quiero pedir perdón por no haber subido videos por tanto tiempo. Es que tuve un cambio de rutina y de casa, así que estuve bastante ocupado. Espero poder subir videos más seguido. No olviden darle like o pasarse por mi TikTok donde doy avances de mis historias. Hasta luego.